viejo que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo. Queridas hermanas y hermanos de toda Venezuela y del mundo, los que nos siguen a través de las redes, a través de su canal en YouTube, del canal de la Misa, pero también a través de Venezolana de Televisión, por supuesto, y de Radio Nacional de Venezuela, y muchas otras emisoras que se unen a nosotros para transmitir la Santa Misa, lugar de encuentro de los hombres y mujeres de fe de este mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, que es un Padre, Madre infinitamente bueno, y la fuerza del Espíritu, esté siempre con ustedes. Queridas hermanas y hermanos, yo quiero recordarles que hoy es el día de papá, el día del Padre, pero también celebramos a Papá Dios, que es el Padre amoroso que nunca nos abandona. Vamos a pedirle que nos perdone, porque nos equivocamos. Vamos a pedirle que perdone a tantos padres que han dejado a sus hijos varados a la orilla del camino. Y sobre todo que bendiga a aquellos que son padres ejemplares. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios,
Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre misericordioso, que nunca dejas de tu mano a quienes has hecho arraigar en tu amistad, concédenos vivir movidos por tu amor y un filial temor de ofenderte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora los invito a sentarse, a ponerse cómodos, para que escuchemos con mucha atención la lectura de la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías. Si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia. Dios, fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo. Y sí, bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alegran mi alma, dan fortaleza y dan luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras
que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. El Señor está con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen más, mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Preparémonos para la reflexión de este Evangelio. Les decía que hoy celebramos el Día del Padre, el Día del Papá. Pero quiero entrar en el texto del Evangelio para que de ahí también tomemos algún ejemplo que nos ayude para iluminar la vida de los padres, de los papás. La primera característica y lo que es como centro de este Evangelio es el miedo. La palabra miedo, que tantas veces la repite Jesús en el Evangelio. Hoy aparece 3 veces en este Evangelio. Y aparece en labios de Jesús invitando a sus discípulos y hoy a nosotros, a ustedes, hermanas y hermanos, a que no tengamos miedo, que tengamos fe en ese Padre Dios. Lo primero es que, como decía o como dice San Pablo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Dios es como una atmósfera, Él nos envuelve, es maravilloso. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? Dice, no teman a los hombres, no teman a esta humanidad muchas veces indolente, injusta. No teman decir la verdad, no tengan miedo, vuelve a decirles, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y luego, en el penúltimo párrafo del Evangelio, vuelve a decir Jesús, por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Él nos recuerda cómo Dios se ocupa de nosotros, cómo Dios es un Padre que nos acompaña y que quisiera que nosotros seamos siempre, diríamos, osados, arriesgados. No olvidemos que este Evangelio de Mateo se escribe en los tiempos, en los momentos en que la comunidad, tanto del Asia Menor, Grecia, como Roma,
ya estaba sufriendo la persecución. Ya estaban viviendo en catacumbas. Ya estaban martirizando cristianos semanalmente en el Coliseo romano para que desistieran de hablar de un tal Jesús que decían que había resucitado. Estos cristianos que viven bajo los efectos de la persecución y del miedo, estos cristianos tienen varias versiones de lo que fue la pasión de Jesús. Les han contado cómo murió Jesús, de lo terrible que fue esa tortura que le propinó el imperio romano. Y es por eso que el Evangelio de Mateo va dirigido a esas comunidades. Y en labios de Jesús escuchamos estas palabras que seguramente Él se las dijo muchas veces a sus discípulos. No teman, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. O sea, cuando vemos el tipo de cristiano que Jesús quiere para que extienda el reino, nos encontramos con un cristiano que tiene que ser arriesgado, que tiene que ser capaz de levantar la voz cuando otros callan. Pero también tener presente que todas y todos en este mundo que vivimos con miedo, con temor, porque no terminamos de creer en Jesús de verdad. No terminamos de asumir una fe en ese Papá Dios que no nos abandona. Así creía Jesús. De ahí que, como en otras oportunidades les he dicho, el secreto no está en creer en Jesús, sino en creer como Jesús creía. Jesús se abandonó en manos de su Padre y que pase lo que pase. Y pasó lo que pasó. La persecución, la muerte, la cruz y la resurrección. Pero pasó por la experiencia de la cruz porque no había otra forma. Y esta experiencia que encontramos hoy aquí y este perfil de cristiano que nos reclama el Evangelio de Mateo es de un cristiano o de una cristiana capaces de jugarse la vida por la justicia, por el bien, de vivir en presente. Ese es un consejo que les quiero dejar hoy. Ustedes quieren luchar contra el estrés y contra el miedo. Dejemos de vivir en pasado. Dejemos de vivir en futuro, vivamos en presente, vivamos el hoy de la historia, lo que ahora está pasando, que ya mañana Dios se encargará si realmente tenemos fe en Él. Pero ¿cuánto tiempo perdemos preocupados por lo que va a suceder mañana, que todavía no ha sucedido? La palabra ya lo dice, preocupados. Ocupándome previamente de algo que todavía no ha acontecido. O también pensando en los sentimientos de culpa de lo que hice mal, de lo que pasó, de lo que otros hicieron mal. De ahí que vivamos en presente y vivamos puestos como Jesús en las manos de Dios. Señor, Padre bueno, nos ponemos en presente. Nos ponemos en tus manos ahora, aquí donde estamos, en este momento histórico de mi familia, de mi barrio, de mi comunidad, en este momento histórico de mi país, del mundo. Así, Señor, quiero vivir el día a día, confortado por la fortaleza que tú me das, confiado en que tú me dices, no temas, que hasta los cabellos tuyos están contados.
Nada va a pasar sin la voluntad de Dios, pero tenemos que aprender a ponernos en las manos de Él, a confiar plenamente. Aquí me viene un ejemplo muy bello que lo vi una vez en los llanos, un río de esos llaneros, muy grande, muy amplio, muy ancho, y un papá iba a atravesar el río. El río no era hondo, no era hondo, le daba tal vez más arriba de la rodilla, porque era en verano, sin embargo, bastante ancho. Y este campesino se puso su muchachito al hombro, un bebé como de 2 años, como el tuyo más o menos. Y el papá se entró en el río, llevaba un bastón y el niño en los hombros. Y el niño desde la mitad del río nos hacía así y se reía con una tranquilidad, feliz, porque él iba seguro en los hombros de su papá. Él sabía que su papá no lo iba a dejar caer en el agua ni lo iba a dejar ahogar. Y yo, mirando aquella escena, pensaba, bueno, así tenemos que ser nosotros con Papá Dios. Sentir esa seguridad que sentía el niño. Una seguridad total de que mi papá siempre me va a proteger y no va a permitir que me pase nada malo. Y cualquier cosa que en la vida tengamos que afrontar, pues eso es parte de la opción, es parte de vivir al estilo de Jesús, de vivir como vivió Él con respecto al Padre. Pidámosle la gracia de poder ser esos hombres y mujeres que vivimos el día a día sin miedo, haciendo el bien y diciendo la verdad, siempre la verdad, a pesar de que sea incómoda. No importa que sea incómoda, pero digamos la verdad y reclamemos la justicia en favor de los que no pueden reclamar, de los que no tienen voz. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Les invito a quedarse en silencio, a respirar profundo. Es necesario el silencio. Y deja que Jesús te hable al corazón, así como le habló a los discípulos aquel día. Y escucha esa voz de Jesús que te repite en 3 oportunidades: no tengas miedo, no te preocupes, vive cada día confiando en mí. Así le decía Papá Dios a Jesús y así nos enseñó Él a vivir. No dejemos que la angustia, que las preocupaciones y el estrés nos carcoma el espíritu. Señor, danos paz, mucha paz y una capacidad para vivir en presente y para vivir cada instante del momento de nuestra vida. De ese modo entonces podremos atender bien, podremos mirar a los ojos a la otra persona con la que hablamos. De ese modo también, Señor, lograremos tener una escucha activa frente al hermano, porque vivimos en presente. Eso te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has hecho existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oren, hermanas y hermanos, para que esta ofrenda sea agradable a Dios, que es nuestro Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estas ofrendas de reconciliación y alabanza que te ofrecemos, a fin de que purifique nuestros corazones y podamos corresponder a tu amor con nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte, y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de toda tu iglesia, extendida por el mundo, y con el Papa León, con nuestro obispo Raúl y todos los obispos de Venezuela, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos ahora a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Luis Gonzaga, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Alegrémonos por nuestra condición de hijas y de hijos de Dios, y oremos como Cristo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, líbranos de todo lo malo y llénanos de tu paz. Y que la paz de Cristo, el Señor, esté siempre con ustedes. Les invito, donde quiera que se encuentren, a darse un abrazo de paz. Por la paz de la tierra se elevan las plegarias de diferentes pueblos, de diferentes razas. La libertad persiste, Señor, por caridad, tú que todo lo puedes. Haz que el odio termine, haz que el odio termine en un canto de paz. La la la, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz, ten piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz, y concédenos la paz, y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero lo que le pido estará para siempre.
Bien, antes de terminar esta Eucaristía, quiero de modo especialísimo felicitar a todos los papás, a todos los padres de Venezuela. Que Dios los siga bendiciendo, a esos padres abnegados, a esos padres que cada día luchan y sueñan lo mejor para sus hijos, que regresan atardecidos de cansancio, pero llenos de amor, porque han luchado cada día para llevar el pan al hogar para sus hijos. No solamente el pan material, sino también el pan espiritual. No olviden eso. No olviden el papel que ustedes juegan, padres de familia, en la enseñanza de valores para sus hijos. No olviden todos esos detalles del cada día. No olviden escuchar a sus hijos. Suelten ese celular, apáguenlo y escuchen a sus hijos, que ellos tienen cosas que contarles. ¿Cuántas veces pretendemos resolver el problema del joven o del adolescente tarde, cuando ya no hay remedio, porque teníamos que escucharlo hacía rato? Él nos estaba dando señales de que necesitaba de nuestro cariño. Así que padres, hoy felices ustedes que celebran junto a sus hijos, y los que aún no están cumpliendo con su deber, háganlo a tiempo para que el día de mañana se sientan orgullosos de su pasado. También hoy es el día de San Luis Gonzaga. Quiero mandar una felicitación al Colegio Gonzaga de Maracaibo, que celebra hoy el día de su patrono, y a todas las parroquias que llevan el nombre de San Luis Gonzaga. Oremos. Señor, tú que nos has renovado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que la participación en esta Eucaristía nos ayude a obtener la plenitud de la redención. Y también tú, Señor, que nos has alimentado con el pan de los fuertes, haz que a ejemplo de San Luis Gonzaga, a quien hoy también recordamos en el Santoral, te sirvamos con pureza y caridad y vivamos en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y que la bendición de Dios infinitamente bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. En la alegría de un Dios que es amor, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá.